días a todos y a todas. Mi nombre es Giselle Salinas, directora ejecutiva de UEF Argentina, y hoy tengo el gran honor de moderar este panel. Vamos a hablar de violencia en los medios, vamos a hablar de paridad en los medios, vamos a hablar de brecha digital y voy a presentar a las tres oradoras de lujo que hoy me acompañan. Rosario Lufrano. Rosario es licenciada en periodismo, tiene una amplia y destacada trayectoria como conductora y periodista en los más prestigiosos medios del país. Fue directora ejecutiva de Canal 7 y creadora de la marca y el concepto de televisión pública en el año 2006, ganadora de prestigiosos premios nacionales e internacionales y es hoy presidenta de Radio y Televisión Argentina. Gracias, Rosario, por estar acá. Un gusto. Florencia Pacheco. Florencia es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Desarrollo Local e Integración Regional y hoy es directora del ENACOM. Gracias, Florencia, por estar acá. Y Lucila Trujillo. Lucila es licenciada en Periodismo, fue productora de radio, cronista de exteriores de Radio y Televisión y hoy es conductora en C5N y la TV Pública. Gracias a las tres por estar acá y formar parte de UEF Argentina. Quisiera arrancar preguntándole a Rosario. Rosario, ¿cómo están trabajando hacia adentro de la TV Pública toda la temática de la diversidad, de la inclusión? Sabemos que tienen una nueva dirección, que es la Dirección de Género y Diversidad. Contanos cómo funciona esta nueva área dentro de TV Pública. Bien, cuando llegamos al 20 de enero, día en que asumimos las funciones en Radio y Televisión Argentina, uno de los objetivos principales tenía que ver con el género, con las diversidades, con los derechos de la mujer, en una empresa que viene de décadas y décadas con un alto porcentaje de varones. Por lo tanto, esta cuestión de somos todos iguales ante la ley, y este principio jurídico debiera regirnos para que no tengamos que hacer absolutamente ninguna lucha, porque esto es así. Como no se cumple, lo que tenemos que hacer las mujeres es darle visibilidad, ir a la calle, pelear nuestros lugares, y eso nos ha permitido a lo largo de tantos años llegar a este momento. Este momento que tiene que ver con aquellas mujeres que tenemos la posibilidad del modo ejecutivo, de cambiar cosas, hacerlo. Y entonces no solamente nos tenemos que quedar en el discurso de la igualdad, de la equidad, de la paridad, sino que hay que ponerlo en práctica. Creamos, como bien decís, la Dirección de Género y Diversidades con un lujazo, porque lo dirige la doctora Susana Sanz, que junto con Dora Barrancos es una de las grandes luchadoras de nuestro país y nos ha permitido hacer una acción increíble e histórica. Porque la Dirección de Diversidades lo que ha logrado es, por ejemplo, somos el único medio en la República Argentina que ya ha puesto en práctica la ley Micaela en todas las radios del país. Esto también es histórico. Arrancamos el año que viene con televisión pública. Esta es la acción, te diría, la más destacada del año, pero además sin necesidad de tener una ley. Si bien se está trabajando obviamente en el Congreso de la Nación, hemos logrado que compañeras trans ocupen lugares destacados, como Diana Surco en la conducción del Noticiero Central de la Televisión Pública, o compañeras en la FM Clásica, que es un lugar muy de élite, o en Radio Córdoba o en San Luis. Es decir, antes de la ley ya pusimos en práctica esto y seguimos. Y tenemos la primera directora de cámaras. Tenemos a la primera carpintera. Imagínate lo que significa una carpintera con las resistencias que todavía hay en sectores de los varones. Y hemos puesto en pantalla también algo histórico, que es la primera comentarista de fútbol de nuestra selección nacional, que es Ángela Lerena. Y vamos ahora en la búsqueda de la primera relatora de fútbol. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es abrir esas puertas de tantas y tantas mujeres que quieren estos lugares. Y me parece que la televisión pública, que los medios públicos hagan esto, realmente les permite que esa esperanza se concrete y sea realidad. Excelente. Bueno, justo lo mencionaste. Hoy tenemos en tratamiento en el Congreso una ley de equidad de medios que tiene media sanción. Así es. ¿Qué implicancias tiene? ¿Por qué es tan importante que se sancione esta ley de equidad para las mujeres en los medios? Bueno, la importancia tiene que ver con lo que te estaba diciendo. Es decir, la ley lo que está buscando es que estos lugares estén asegurados, que no signifiquen la intención de alguien que dirige y lo tome en práctica, que sea ley. Es para los medios públicos, no se les puede imponer a los medios privados, pero los privados que sigan este camino van a tener preferencia a la hora de recibir pauta oficial.
Importantísimo. Claro, esto se va a comprobar a través de registros e informes y cada medio deberá anotarse en ese registro. Hay una ley de aplicación, habrá una ley de aplicación que pueda hacer el control. Esos informes que tenés que elaborar van a permitir corroborar si estás dando cumplimiento a la ley. Y en el caso de los privados, como no están obligados, insisto, a hacerlo, tendrán que mostrarlo y lograrán la preferencia en la pauta oficial. Claro, perfecto. ¿Y cómo están trabajando todo el tema, la temática de violencia mediática, violencia política a través de los medios? ¿Vos crees que los medios hoy son una herramienta para visibilizar la violencia política que existe en nuestro país? A ver, cuando hablamos de los medios es un universo bastante complejo, porque allí hay un entrecruzamiento de intereses. Los medios públicos tienen la responsabilidad de poder transmitir las políticas públicas, es decir, las decisiones que toma el gobierno que administra el Estado. Quiero señalar esto: nosotros somos el único canal de bandera, si hablamos de la televisión pública, y las radios públicas y la televisión pública lo que tienen que hacer es construcción ciudadana, ampliación de derechos. Y tenemos que mostrar qué decisiones se toman para que el ciudadano sepa qué se está haciendo. El medio privado debiera tener, por supuesto, la misma responsabilidad social, pero los intereses o las editoriales que asume tienen que ver con otro entrecruzamiento. Y allí hay mucho de utilización de esto que vos mencionás. La fake news es una manera de violencia, ¿no es cierto? Cuando vos das una información que es absolutamente mentirosa, maliciosa, tendenciosa, y que busca humillar al que puede ser tu rival, tu oponente, busca desprestigiar, busca sacarlo de la cancha, bueno, eso es violencia. Nosotros hemos trabajado junto con la plataforma Confiar y la agencia Telam, que es la agencia oficial de noticias de nuestro país, para crear una serie de micros que están en pantalla y poder decir qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas. Y por supuesto que a lo largo de nuestra programación tenemos en el aire un programa llamado Desiguales que conduce Luli, junto a Pablo Caruso y Darío Steinhreiber. Y allí lo que hacemos es tocar estas temáticas que parecen más macro, en el sentido de la desigualdad, el odio en las sociedades, por qué la clase media vota en contra de sus propios intereses, las fake news, el aborto que se viene próximamente. Digo, parecen más macro, pero tienen que ver con tu cotidianidad. El punto es cómo logramos que el ciudadano advierta esta cuestión y que se instalan determinadas cosas que son violentas, porque la persecución judicial es violencia, porque una noticia falsa es violencia, y cómo eso afecta, en definitiva, la construcción de tu opinión pública, incluso la decisión que puedas tomar el día, por ejemplo, de la votación. Así que estamos trabajando en eso. Bien, excelente, excelente el trabajo que vienen haciendo, los felicito. Muchas gracias. Florencia, hablemos de brecha digital, la brecha digital que tiene tantos efectos negativos en determinados sectores de la sociedad, que no solamente sucede en nuestro país, sino que es un fenómeno mundial. Contanos cómo vienen trabajando desde NACOM para tratar de achicar esta brecha, sobre todo que la pandemia nos obligó a movilizarnos hacia lo digital de manera masiva y vertiginosa. Sí, la verdad que bueno, la pandemia pone en relieve, ¿no?, una problemática de brecha digital que ya existía, que ya era anterior a la llegada de la pandemia y hace esto que vos decís, ¿no?, hace la verborragia, ¿no?, de pedirnos estar conectados a toda costa, pero la verdad que nosotros contamos con nuestra Argentina federal, tiene como muchas, vos por un lado encontrás una Argentina muy conectada y por otro lado encontrás una Argentina más profunda con problemáticas de conexión, ¿no? Que a su vez, además de las problemáticas de conexión, hay lugares que no pudo llegar, o sea, no llegaron la infraestructura, ¿no? Entonces te encontrás con dos flagelos muy distintos, ¿no? Porque por un lado vos tenés un montón de zonas donde hay conexión, pero a veces los accesos socioeconómicos no se pueden acceder a esos, ¿no?, o por problemas geográficos, y otra donde no hay. Nosotros desde NACOM tenemos 3 líneas de acción muy concretas, un programa de barrios populares, que es un programa que va de la mano con el Registro Nacional de Barrios Populares del RENAVAP, que pertenece a Desarrollo Social, donde son 4.416 barrios,
y lo que promueve es poder llegar a través de la fibra óptica a estos barrios, ¿no? Digo, dando la oportunidad y pensando de verdad la Argentina con todas sus características y sus diversidades. Después tenemos otro programa que es de instituciones públicas, donde empezamos también a mejorar lo que es todo lo que tenga que ver con la conectividad de la fibra óptica. Digo, vos tenés dentro del Estado Nacional, Provincial y Municipal los estamentos que tengan que ver con la seguridad, con la salud y con la educación, en donde ahí estamos reforzando todo lo que tenga que ver con la fibra óptica y con los distintos programas de ANR que pueden presentarse las cooperativas que hacen todo el cableado y la distribución de la fibra óptica en los distintos lugares de la Argentina. Digo, por eso tenemos como esta mirada como más amplia en no solamente pensar en aquellos lugares donde hoy fueron como muy desfavorecidos y la pandemia pone en relieve esta problemática y la acentuó, sino que también pensamos en todas las características de nuestra Argentina federal, ¿no? Exacto. Así que estamos como en eso. Y existe una brecha digital de género también, ¿no? Esta variable asociada a la exclusión laboral de la mujer, a la exclusión de la educación. ¿Vos creés que con la tecnología nos alcanza o necesitamos un abordaje interdisciplinario? No, con la tecnología ayuda, pero no alcanza. Digo, nosotros que por ahí tuvimos acceso y posibilidades de conocimiento tanto de lo técnico como del objeto en sí, de las tecnologías, naturalizamos muchas veces esta cosa de, bueno, tengo la conectividad y la brecha digital ya no está. Y la verdad que no es así. La pandemia vuelve a poner sobre relieve, aunque suene reiterativo, pero es así, que no solo basta con tener el soporte tecnológico ni la fibra óptica, porque te encontrás que hay una brecha digital muy marcada en donde muchos de nosotros no sabemos qué hacer con la tecnología cuando la tenés en la mano, claro, ¿no? Digo, entonces es ahí, en ese lugar, desde que empezamos a trabajar políticas públicas que sean más integrales, ¿no? Que tengan que ver con acortar esta brecha digital de género y diversidad, que nos parece como muy importante el concepto de género y diversidad, ¿no? No solamente pensando en las mujeres, pero pensando en este camino de la diversidad, en donde vos puedas acortar esta brecha digital a través de pensar estratégicamente con los distintos actores del gobierno nacional. Digo, cada ministerio, como recién escuchaba, tiene como sus partes, viste, que pueden colaborar en esta manera colaborativa de poder achicar esta brecha digital. Florencia, por último te quería preguntar por el acuerdo que suscribieron con INADI, con el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género, en julio pasado. ¿De qué se trata? Brevemente, ¿cuáles son sus objetivos? Sí. El acuerdo que nosotros establecimos en julio de 2020 es ser un trabajo colaborativo entre los dos ministerios, también con INADI. Básicamente, nosotros ponemos como a disposición toda nuestra parte técnica en comunicaciones. Digo, estuvimos trabajando sobre el tema de la línea 144, el enrutamiento nos ha mostrado problemáticas constantes en cómo se enrutaba la llamada. Y nosotros que trabajamos junto a Telefónica, que pertenece a la línea que tiene el Ministerio, para poder sanar todas esas partes, todos esos problemas técnicos que nos aquejaban y que, bueno, que se vieron como muy materializados. También estamos terminando de ver una parte muy técnica sobre los botones antipánicos, ¿no? Para que puedan ser a través de la telefonía fija y la telefonía celular. Y nosotros ponemos a disposición toda nuestra parte técnica con respecto al Ministerio de las Mujeres. Y al mismo tiempo trabajamos toda una línea. Nuestro organismo era un lugar donde no tenía el protocolo de género y diversidad. Estamos terminando los últimos detalles para poder tenerlo. Y al mismo tiempo creemos, como decía Rosario, en la incorporación del cubo trans, ¿no? Digo, entendemos que es una política pública que nos atraviesa y que nosotros pensamos las políticas públicas desde esta mirada de diversidad e inclusión, ¿no? Que tengan que ver un componente muy federal y un componente muy inclusivo. Gracias, Florencia. Luli, hace unos meses, nada más, todos lo vimos, sufriste un episodio de violencia al aire en el noticiero por parte de un fiscal, y eso de alguna manera visibilizó la violencia que sufrimos las mujeres en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
¿Qué análisis haces vos de ese episodio? Y te quería preguntar también si crees que hace falta trabajar más fuerte la perspectiva de género en los medios. Bueno, gracias primero y un placer estar acá. Yo el análisis que hago ya varios meses después de lo ocurrido y con todas las repercusiones que tuvo es que lo que pasó fue que se visibilizó una situación que para muchas personas quizás en nuestro país es difícil de llevar de la teoría a la práctica, que creen que no ocurren, de cuando se habla de sistemas patriarcales, cuando se habla de falta de visión de género, cuando se habla de poca capacitación, cuando se habla de machismo. Bueno, son palabras que por ahí para algunos no son fáciles de graficar. Bueno, ahí se vio muy claro, digo, esto no fue en contra mío, podría haber sido en contra de cualquier persona, no era algo personal, yo no lo conocía a este fiscal, nunca había hablado con él. Por eso digo, sacando los nombres propios, me parece que tiene que ver con una estructura y con una situación que en un punto termina favoreciéndonos, ¿no? Que se visibilice porque nos permite hablar del tema y nos permite comprender y tomar acciones en cuanto a lo que hay que cambiar. Creo que el Estado siempre es el motor principal para que los cambios ocurran en cualquier sociedad y más en lo que tiene que ver con los derechos y con las desigualdades que tenemos para que no existan más. Y con respecto a la perspectiva de género en los medios de comunicación, lamentablemente, recién lo decía Rosario, se comienza este año a hablar de la ley Micaela en los medios públicos, siempre los privados vienen atrás en cuanto a lo que tiene que ver con ese tipo de intervenciones y depende más de la persona y del profesional que del medio en sí. Nunca me preguntaron a mí si yo estaba capacitada en género o si cómo iba a reaccionar ante determinada situación. Digo, pasa por una cuestión de construcción propia y de capacitación propia, no solo de las periodistas mujeres, sino principalmente, y porque son mayoría lamentablemente en los medios de comunicación, de los comunicadores hombres. Digo, hoy no hay un 50 y 50 de mujeres y varones al aire en ningún medio de comunicación. Eso es algo por lo que tenemos que seguir luchando y trabajando, aunque las decisiones en los medios privados no dependan de quienes conformamos el staff, menos aún de un Estado, y también en qué lugares ocupamos, ¿no? Porque no es solamente que estemos, sino quiénes estamos, sí. ¿Qué estamos diciendo? ¿En qué lugares estamos? Entonces me parece que ahí hay un trabajo muy interesante por delante. ¿Y crees que hace falta alguna grupalidad, un colectivo, no solamente para luchar contra situaciones como violencia de género, sino también contra otros aspectos como puede ser la brecha salarial, que me imagino que también debe existir en los medios como en otros ámbitos? ¿Crees que es necesario un colectivo de mujeres en los medios? Bueno, hoy por hoy existe ya un colectivo de periodistas argentinas. De periodistas, claro, sí. Que no es, digo, no tiene que ver con un sindicato o con una agrupación política, sino que es un conjunto de compañeras que nos unimos para poder hablar y compartir ideas. Sí creo que se está trabajando. Lo que tiene que ver con esta ley que se debate en el Congreso de la Nación tiene que ver con un poco buscar esa igualdad. El tema de la brecha salarial, vos lo decías, no es solo en los medios de comunicación, es en todos lados. Y es algo muy difícil, primero cuando hay ya establecida una realidad que no es de ahora, digo, que es de siempre, pero que ahora se empieza a visibilizar. E incluso cuando, y digo, yo soy periodista, pero Rosario tiene mucha más experiencia que yo en todo esto, cuando hay una generación de mujeres, que es la generación de Rosario y la de arriba, que están invisibilizadas hoy por hoy en la televisión, digo, es realmente importante que empecemos a tener los lugares de autoridad y de toma de decisiones para poder poner una perspectiva de género, que no por ser mujeres la tenemos siempre incorporada, esto también lo quiero decir, digo, no por ser mujer una piensa de determinada manera o actúa de determinada manera, pero sí que empieza a hacer ruido que en un programa no haya una mujer, que empieza a hacer ruido que en un programa de radio sean todos tipos, que empieza a hacer ruido que una programación tenga todos conductores hombres. Digo, a veces a modo de chiste pasa que algún productor te dice, che, ¿te podés quedar a tal programa porque no tengo minas? Y yo digo, bueno, está bien que le haga ruido que no tenga minas. Sí. Digo, por lo menos que se lo empiece a preguntar. Digo, que el tema hasta del cupo empiece a preocuparles. Digo, que les haga ruido ver una pantalla o ver un panel y que no haya nadie. Después sí discutamos qué mujeres, en qué rol, hablando sobre qué también. Pero bueno, es un segundo paso que creo que estamos encaminados, pero que falta muchísimo. Bien. Bueno, para terminar, les quiero preguntar a las tres, ¿qué mujer o qué mujeres las han inspirado tanto en su vida personal como en su vida profesional? ¿Querés arrancar, Rosario? Bueno, hay una mujer que no se puede olvidar ni dejar de mencionar, que es Eva Duarte de Perón, simplemente porque entendió en un momento tan distinto al nuestro que era necesario que la mujer ocupe lugares
una mujer que fue de acción, que entendió que había que darle derecho a los que se les negaba, a las que se les negaba, y que trabajó en su corta vida todos los días peleando contra el poder y contra el sistema. Y me parece que ese es el gran ejemplo que podemos tener, de alguien que dio su vida por este objetivo, ¿no? Que nunca se olvidó de dónde había venido y que sabía que en ella se representaba a tantas y a tantas y a tantos y tantos. Entonces, eso que es muy emocionante y que hay personalidades que traspasan fronteras y pueden ser ejemplo, me parece que nos tiene que seguir animando. Después uno puede pensar en, no sé, en Rosario Vera Peñalosa, porque son esas mujeres que hacen historia, que educan, que enseñan, que muestran, que tienen conciencia, ¿no? Y me parece que va por ese lado. Yo quiero agregar una sola cosa, si me permitís, a lo que Luli estaba diciendo, porque ella lo vive así, y quiero decir que cuando yo empecé en televisión, no quiero ser autorreferencial, simplemente para seguir la idea de Luli, se buscaba en una conductora de noticiero simplemente que le combine al varón. Sí. Es decir, que sea más baja que el varón que era el conductor, que sea agraciada, que fotografíe bien, obviamente estamos hablando de televisión, y si colocaba bien el verbo, si conjugaba bien el verbo de la poca oración que quizás tenías que decir, era casi un descubrimiento. Entonces de eso, y fuimos una generación que rompió porque pudo mostrar en televisión que pensaba por sí misma, que hacía coberturas en la calle a la par de cualquier varón o mejor, y que eso fue avanzando. Y que hoy se tenga la conciencia de, me está faltando una mina, como dijo Luli. Real. Es un paso, te diría, que quizás para ella es menos significante. Vos que viviste todo el proceso. Pero venimos de ahí, Luli. Sí. Por lo tanto, fíjate que... Es enorme. Es enorme, es enorme y en poco tiempo. Bueno, no es que tengo 200 años hoy, entonces empecé en la televisión hace tanto. No creas que es así. Entonces, digo, en poco tiempo. Sí. Y estamos en revolución constante. Sí. Gracias, Rosario. No, por favor. Florencia. Indudablemente tengo que coincidir con Rosario. Eva, he visto tu barbijo con el dibujo de Evita, sí, me imaginé. Eva, me parece que es la síntesis de la representación de pensar en el otro, ¿no? Digo, de poder entender al otro sin ningún lugar, desde un lugar de superioridad, sino de empatía. Y me parece que desde ahí uno, desde ese lugar de empatía, puede construir mucho más, siempre puede construir mucho más. Y me parece que ese es su gran legado. Y para nosotras que creemos en eso fervientemente, me parece que es una gran guía en este camino que nos da la gestión pública, ¿no? Siempre pensar en el otro, digo, no desde lugares superiores, sino de entender que al otro le suceden cosas y que justamente en este camino no están de lo más favorecidos, y me parece que ahí está, cuando yo hablo, y hace un rato decía, nosotros necesitamos repensar constantemente las políticas públicas, ¿no? Y entender cómo son atravesadas por la diversidad, por el género, pensar en esta Argentina federal y pensar en el otro, me parece que va de la mano de ese pensamiento. Gracias, Florencia. Luli. Yo no sé si voy a decir un nombre en particular, sino que un poco relacionado a lo que decía Rosario recién, para mí es muy importante remarcar todas esas mujeres que a lo largo de la historia argentina no se autodenominaban feministas, no se autodenominaban deconstruidas, y realmente hicieron mucho para que hoy estemos acá debatiendo esto. En televisión las hubo y las sigue habiendo. Y si hay una generación, como yo decía recién, de mujeres invisibilizadas, no es por ellas, sino es por lo que el sistema les impuso. Sí. Y justamente que hoy las que tenemos 30s, 20s o lo que sea, podamos plantarnos y pedir cosas, es porque hubo otras que lo hicieron y no las escucharon. Y hoy somos muchísimas más y con una voz mucho más amplificada por distintas situaciones, no solo argentinas, sino a nivel global. Entonces, para mí, aquellas que rompieron techos de cristal sin saber que existían techos de cristal, aquellas que desde sus hogares, siendo amas de casa, pedían respeto y pedían reconocimientos y lo fueron logrando con el tiempo, me parece que ahí hay una generación de feministas que, como digo, no se reconocían como tales y hoy por ahí empiezan a entender un poco que son las que abrieron caminos sin saberlo.
Muchas gracias a las tres.